Hola, ¿cómo están? Am, el día de hoy voy a compartir con ustedes un video acerca de congruencia de triángulos. ¿Qué cosa es congruencia de triángulos? ¿A qué hace referencia la congruencia de figuras? Generalmente nos ocurre que vemos una fotografía de nosotros en tamaño pequeña y de repente queremos una ampliación y nos entregan una figura más grande y la comparamos y tiene la misma forma, pero no tiene el mismo tamaño. Entonces, las figuras que tienen la misma forma se llaman semejantes. Y la congruencia exige más que eso. Se llama figuras congruentes a las figuras que coinciden en forma y tamaño, de manera que al superponerse, ellas se confunden en una sola. O sea, coinciden elemento a elemento. Sí, todos los elementos homólogos son de la misma forma y del mismo tamaño. Dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y tamaño, y para que ello suceda, tres elementos de un triángulo deben ser idénticos a otros elementos homólogos del segundo triángulo, y siendo al menos uno de ellos un elemento de longitud, que podría ser un lado, podría ser dos lados, puede ser tres lados, puede ser una altura, es decir, cualquier elemento que tenga longitud. Se exige tres elementos en uno, idénticos a tres elementos en otro, y al menos uno de ellos debe ser elemento de longitud. Los ángulos definen la forma de un triángulo, pero no su tamaño. Entonces, vuelvo a repetir, para que sean triángulos congruentes, ellos deben tener idéntica forma y deben tener el mismo tamaño. Es conveniente que recuerde los casos de congruencia: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, lado. Veamos algunos ejercicios. En la figura mostrada, los triángulos A, P, M y CRB, A, P, M y CRB son congruentes, dice, y les piden el valor de X. Son congruentes, sí, y le dicen que AP es idéntico a PR. AP es del mismo tamaño de PR. Correcto. Y dice que los triángulos APM y CRB son congruentes. Entonces, yo tengo lo siguiente. ¿Qué pasa si unimos R y M? Si unimos R y M, sí. MP sería una mediatriz. Claro, MP tendría que ser una mediatriz porque es una perpendicular por el punto medio, claro. ¿Y estos lados serían iguales? Sí. Entonces, la primera observación es que MP es mediatriz del lado AR, sí, del lado AR. Entonces, al ser congruentes, es evidente que este lado y este lado deben ser iguales. Sí, deben ser iguales. Y a ángulos iguales se oponen lados iguales, claro. El opuesto del ángulo recto lleva una bolita, el opuesto del ángulo recto lleva una bolita, sí.
el opuesto del palito X, acá el opuesto del palito es X y en consecuencia aquí también será X, claro. Y aquí sería 2X, claro. La medida del ángulo RMC sería 2X. Ah, pero este lado es igual con este lado. Aquí también habría 2X, claro. Ahí también habría 2X. La medida del ángulo RCM también sería 2X, sí. Y ahora vamos al triángulo ABC. Como quiera que aquí tenemos 90 grados, los dos restantes miden 90, sí. Entonces voy a tener 3X en C sumado con X en A, tiene que darme 90 grados. Si 4X hacen 90, X viene a ser 22 grados con 30 minutos. Sí, esa sería la medida del ángulo X. Entonces, vuelvo a repetir, usted guíese por la congruencia de triángulos. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Veamos un segundo ejercicio. En la figura, CM y MB son del mismo tamaño. Entonces vamos a partir que CM y MB son del mismo tamaño. AB es 8. AB es 8. Y le piden calcular cuánto mide CD. ¿Cuánto mide CD? Sí. Y le dan un ángulo de 45 y un ángulo de 30 grados. Claro. Les sugiero que siempre que tenga ángulos notables, 30, 60, 45, ellos funcionan mejor cuando usted los tiene dentro de triángulos rectángulos. En triángulos rectángulos, sí. Entonces, mire, voy a construir lo siguiente. Por el vértice C me voy a dibujar una perpendicular CH. Vamos a ver qué ocurre si dibujamos esa perpendicular. CA, CH, perpendicular con AD. ¿Qué va a ocurrir? Allá, que aquí va a haber otro ángulo de 45, sí. Y este lado va a ser igual con este lado, claro. Si aquí allá, aquí también allá, sí. Entonces CH va a ser del mismo tamaño que HD y cada uno de ellos mide A. Claro, cada uno mide A. Igualito hacemos en el otro triángulo donde hay un ángulo notable de 30. Dibujamos una perpendicular. Vamos a llamarle punto F aquí y aquí sería 60, claro, ahí sería 60. Sea BF perpendicular con el segmento AD. Ah, qué simpático. Mire lo que va a ocurrir. Que si este ángulo mide teta, este ángulo también mide teta. Sí. Y tengo que este triángulo con este triángulo serían congruentes, claro, porque tiene 90 teta y el lado bolita. 90 teta y el ángulo bolita. Sí, ángulo, ángulo, lado. Excelente. Entonces ahora voy a tener que con esto se ha originado que
el triángulo rectángulo BFM, BFM sea congruente con el triángulo rectángulo MHC. ¿Y ángulos iguales, lados iguales? Sí, ángulos iguales, lados iguales. Entonces, FB también mide A, sí. FB también mide A. Claro. ¿Y el triángulo AFB es un 30-60? Sí. En el triángulo AFB, el opuesto de 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Claro. Entonces, el valor de A es 4, sí. Si el valor de A es 4, ahora me voy al triángulo CHD. En el triángulo CHD, X es a raíz de 2, claro, pero A es 4. Quiere decir entonces que el valor de X es 4 raíz de 2. ¿Qué le pareció? Bastante interesante, ¿verdad? Entonces, aquí dos cosas. Primero, que usted aprendió a reconocer triángulos congruentes. Y segundo, que lo más importante, que usted aprendió a manejar triángulos notables. Acuérdense que los triángulos notables funcionan mejor cuando los tengo dentro de triángulos rectángulos. Veamos un siguiente problema. Les piden el valor X. AB es 6, sí. AH es 2, sí. Les piden valor X, claro. Claro. Entonces, mire, hay una cosa que usted debe recordar siempre. Una de las propiedades de la bisectriz es que, aparte de dividir el ángulo en partes iguales, la bisectriz equidista de los lados que forman el ángulo. ¿Cómo así? Mira acá. Por propiedad de bisectriz, si aquí es F, la distancia al lado AB y la distancia al lado AC, esas distancias son iguales. Siempre por propiedad de bisectriz. Entonces voy a tener por propiedad de bisectriz el segmento DB es del mismo tamaño del segmento DF. Y eso hace que el triángulo ABD sea congruente con el triángulo ADF. ¿Los dos comparten la misma hipotenusa? Sí. ¿Los dos tienen ángulo θ y ángulo de 90 grados? Sí. ¿Y por eso son congruentes? Claro. Entonces, si AB mide 6, AF también mide 6. Sí. Pero aquí es X porque el cuadrilátero que se ha formado es un rectángulo. Claro. Entonces, si X más 2 es igual a 6, el segmento X mide 4. Sí. El segmento X mide 4. Importante haber aplicado la propiedad de la bisectriz. Una bisectriz, tengo una bisectriz y una bisectriz no solamente divide el ángulo, sino que la distancia a los lados son distancias iguales. Esa es una propiedad fundamental de la bisectriz y se puede comprobar aplicando congruencia de triángulos. Bien,
Vayamos a un siguiente ejercicio. En la figura, AB tiene el mismo tamaño que CD. AB del mismo tamaño que CD, sí, del mismo tamaño que CD. AC mide 6 y les piden cuánto mide AD. AD, sí. ¿Cuánto mide AD? Entonces voy a aprovechar que el ángulo ACD mide 2 teta más alfa. Y ahí voy a hacer un trato, un dibujo especial. Sea CF de modo que la medida del ángulo FCD sea teta. O sea, voy a dibujar a propósito que este ángulo sea teta. A propósito, sí, a propósito. Usted ya se dio cuenta de qué es lo que estoy queriendo. Eso implica que el ángulo restante sea teta más alfa. Sí, aquí es F. Entonces, la medida del ángulo ACF es teta más alfa. Pero en este triángulo, este ángulo también es teta más alfa por ser ángulo exterior. Sí, ese ángulo es teta más alfa por ser ángulo exterior. Entonces voy a tener que la medida del ángulo CFA es teta más alfa. Y es un triángulo isósceles. Claro, es un triángulo isósceles. Por consiguiente, AF mide 6. Cierto, cierto. También el triángulo ABC es congruente con el triángulo CFD. ¿Cómo sabe? Los dos tienen palito, tiene ángulo alfa y tiene ángulo teta. Allá, ángulo, lado, ángulo, sí. Ángulo, lado, ángulo. Y cuando dos triángulos son congruentes, a ángulos iguales se oponen lados iguales, sí. El opuesto de teta es 6, sí. Acá el opuesto de teta también debe ser 6. FD también debe medir 6. Por consiguiente, el segmento ADE mide 12. Ese trazo, si no hacíamos ese trazo, iba a ser muy difícil de poder hallar el ángulo. Entonces, partimos una parte, forzamos a que ese ángulo sea teta, y con eso encontramos toda la explicación. Vayamos a una siguiente pregunta. AB mide
6 raíz de 3. AB mide 6 raíz de 3. Y les piden cuánto mide BC. OB es una bisectriz. Claro, OB es una bisectriz. ¿Qué hacer? Usted ya está intuyendo lo que voy a hacer. Vamos a estirar y por aquí dibujamos una perpendicular. Vamos a dibujarla mejor. Ya, vamos a dibujarnos una perpendicular. Aquí. BH, sí, BH. Claro, 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 claro. Por propiedad de bisectriz, BA tiene el mismo tamaño que BH, sí, tiene el mismo tamaño que BH. Aquí también va a ser 6 raíz de 3, sí, también va a ser 6 raíz de 3. Y este ángulo se puede conocer, claro, porque en este triángulo él viene a ser ángulo exterior, claro. Entonces vamos a tener en el triángulo OBC la medida del ángulo BCH siempre es exterior, claro. 24 más 36, sí, 60. Entonces, como este ángulo mide 60, excelente. El opuesto a 60 es la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Claro, 6 raíz de 3 será la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Cancelamos términos, claro. Y con eso tengo el valor de X, claro. Entonces el segmento de X mide 12. Nada más, nada más. Y con eso hemos llegado al final de nuestro video y espero les haya gustado. Una vez más, les voy a pedir que le den un me gusta para de esta manera sentir el aliento y pueda seguir haciendo más grabaciones en beneficio de estudiantes que quieran aprender matemática. Muchas gracias por su compañía y estaríamos viéndonos en una próxima grabación. Buena suerte.